Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4 y 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello de Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que buscan y viene ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. La segunda lectura viene de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos e hijas de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos e hijas de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin.
Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5 versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos e hijas de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. Y con esta fiesta, con esta celebración solemne, pues no solamente recordamos a los hombres y mujeres que han sido elevados a los altares como santos y santas. Recordamos también, y en realidad tenemos más presente a todos aquellos hombres y mujeres, niños y ancianos, pues que han vivido una vida según el Evangelio, una vida comprometida. Son la mayoría de hombres y mujeres en la historia que quizás en el anonimato han vivido vidas ejemplares. Y quizás tú conoces o has tenido contacto o relación con alguno de estos hombres o mujeres en tus vidas de que te dejaron a ti un testimonio tanto del amor de Dios como de su misericordia, o de la hermandad que Cristo modeló para nosotros en la forma que otros te recibieron, te trataron, ¿no? Así que en esta solemnidad recordamos a todos estos hombres y mujeres que en el anonimato y en sus formas sencillas de vivir, pues nos han dejado plasmado lo que es vivir comprometido a nuestro Dios, particularmente comprometidos en el amor, en la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Mañana celebraremos otra fiesta, la fiesta del Día de los Muertos, y celebraremos y recordaremos a aquellos que ya también han pasado la presencia de Dios, pero que siguiendo nuestra creencia del purgatorio, de aquellos que aún necesitan ser purificados antes de pasar la presencia de Dios, ¿no? El cual solamente Dios tiene conocimiento de esto, pero es parte de nuestra fe católica, ¿no? De que aquellos que mueren, que pasan la presencia de Dios y que quizás aún necesitan pues tanto de nuestras oraciones como también de la misericordia de Dios para ser purificados aún en su muerte. Pues si creemos en la resurrección, creemos que en Jesucristo la muerte ha sido conquistada y que por tanto ya no hemos de temer la muerte, ¿no? Y así como en vida, pues pedimos, intercedemos por otros, aquellos particularmente que están pasando por dificultades, pues también pedimos y oramos por aquellos que han pasado a la presencia de Dios,
particularmente cuando sabemos de que quizás murieron en situaciones difíciles y que quizás por X motivos no tuvieron tiempo, oportunidad, pues de comprometerse tanto más con Dios, o simplemente fueron quizás arrastrados por las situaciones de la vida, y por ellos pediremos mañana. Muy bien, así que hoy celebramos la fiesta, la solemnidad de todos los santos. Y mencioné que no solamente son aquellos hombres y mujeres que hemos elevado a su altar, sino también la gran mayoría de hombres y mujeres que han vivido una vida heroica, comprometida con Dios, quizás en el anonimato, quizás en una forma muy sencilla y no reconocida por la Iglesia Universal, pero que muchos de nosotros conocemos sus vidas, hemos sido tocados por sus vidas, hemos recibido de Dios por parte de ellos el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. También recordamos, particularmente porque se mencionará aquí en la primera lectura, ¿no? Aquellos que quizás no son cristianos, pero que siguiendo su conciencia, pues han vivido una vida ejemplar. Yo me he topado con algunas de esas personas y yo creo que no soy el único que ha conocido a no cristianos, pero que en su forma de vivir manifiestan los valores fundamentales del Evangelio, ¿no? Y particularmente lo menciono porque en la primera lectura hace mención de estos. Dice la primera lectura, que viene del libro del Apocalipsis y nos presenta una visión del cielo en la corte celestial. Dice: yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Y les dijo: no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos servidores? Aquí hace referencia a los descendientes de las 12 tribus de Israel. Pero que después, siguiendo este verso, menciona a un grupo mucho más numeroso, ¿no? Y dice: pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel. Hay ciertos grupos cristianos que dicen que solamente este es el número que serán salvados, 144,000. Sería un Dios verdaderamente terrible que solamente salvara a 144,000, sabiendo que hoy en día, pues la población en nuestro planeta pasa por encima de 7 billones y que la gran mayoría estuvieran perdidos, condenados. O sea, es algo interesante que algunos cristianos se aferren a este número, ¿no? Porque al aferrarse a este número, pues prácticamente están descartando la mayoría de los habitantes de la tierra. ¿Y qué imagen de Dios promovemos cuando nos aferramos a esto, ¿no? Ese es un número simbólico. Simbólico, ¿por qué? Porque 12 por 12, 140, multiplica el 144 por 1000 y salen 144,000, ¿no? Así que el número 12 es un número simbólico que hace referencia a las 12 tribus, por ejemplo, ¿no? Así que no hemos de aferrarnos a un número literalmente, puesto que es un número simbólico. Después dice: vi luego una muchedumbre tan grande. Aquí es donde entra este otro grupo que dice la lectura que ni siquiera se podían contar. Bueno, ¿y quiénes son estos? Ya se nos dirá quiénes son estos, esta gran muchedumbre que no se puede contar, que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, ¿no? Dice: vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas, ¿no? Así que aquí, por encima de los descendientes de las 12 tribus de Israel, aquí ahora en Cristo se nos presenta a aquellos que han sido atraídos por Dios, por medio del Evangelio, al reino de Dios.
de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, dice, ¿no? Pues considerando, por ejemplo, y con esto no queremos decir que solamente los que somos parte de la Iglesia Católica seremos salvados, no es eso, pero que la diversidad tanto de naciones, razas, pueblos y lenguas que tenemos en la Iglesia Católica, pues es algo que esta lectura nos recuerda, ¿no? Que el Evangelio tiene que ser llevado a todos los confines del mundo, para que toda la creación escuche el mensaje de salvación de Dios por medio de Jesucristo, para que todos reconozcan a Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y a su Hijo Jesucristo, en quien se nos ha dado la nueva vida. Ahora, aquí una pregunta que a muchos cristianos, a muchos católicos aún, les causa dificultad aceptar cuando decimos de que, o preguntamos que si todos tienen que ser cristianos para ser salvados, ¿no? Por lo menos en la Iglesia Católica, aunque promover el Evangelio es parte fundamental de nuestra identidad y misión, pues también creemos de que Dios acercará a sí mismo aún a otros que no hayan conocido a Cristo, aún que no hayan escuchado de Cristo, ¿no? Aquellos que siguiendo su conciencia actúan y viven los valores fundamentales del amor, de la compasión, la misericordia, ¿no? Y que aunque no conozcan el nombre de Jesucristo, pero que por su conciencia, por su buena voluntad, por vivir en hermandad y en solidaridad con otros, pues manifiestan fundamentalmente los valores del reino, que también son parte, digamos, de estos santos que aquí en esta lectura del libro del Apocalipsis nos menciona. Cuando dicen, eran individuos de todas las naciones y razas y todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero, iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos. La palma es símbolo de la victoria que han ganado. No por sus propias acciones, no por sus propios hechos, sino por la victoria de Dios en Jesucristo. Y exclamaban con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios. Aquí se nos está presentando una visión de la corte celestial donde se encuentra Dios Padre, el Hijo de Dios, el Cordero, Jesucristo, después los 4 ángeles que custodian la corte celestial, después también las 12 tribus representadas por los patriarcas y después otros 12 que representan a los apóstoles. Y después esta cantidad innumerable de los que van vestidos de blanco. Y aquí ahora se nos dirá quiénes son estos. Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Y estas palabras, este canto, pues nos recuerda que ante todo alabar a Dios, ante todo glorificar a Dios, puesto que de Él tenemos nuestra existencia, de que Él dependemos para llegar a la plenitud de la vida. Y que por tanto a Él se le debe dar toda la gloria. Después continúa. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Ahora se nos dirá quiénes son ellos. Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero, ¿no? Así que esta gran multitud que no se pueden contar, nos dice, vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla, ¿no? Así que esta
Estas palabras pues contradicen lo que escuchamos antes, que de los que están marcados, los 144,000, ¿no? Que estos han sido lavados por la sangre, han lavado sus ropas blancas en la sangre del Cordero. Un símbolo muy contradictorio, ¿no? Cómo una ropa blanca puede ser lavada en la sangre y permanecer blanca, ¿no? Y así que si tomamos estas palabras, esta contradicción literalmente, pues nos vamos a quedar con una cara pues confundida. Pero esto son símbolos que nos dicen de que el vivir una vida comprometida a aquel por quien Dios nos salva, en Jesucristo, y que al identificarnos plenamente con su vida, pues entonces nuestras vidas también serán purificadas, serán santificadas y, como dirá la segunda lectura, también serán glorificadas, ¿no? Pues así que es una imagen de una visión que el autor Juan, el autor del libro del Apocalipsis, nos está presentando. Y cuando se nos habla de una visión, pues ya sabemos de que no hemos de tomar las palabras literalmente, puesto que está utilizando lenguaje apocalíptico simbólico, ¿no? Y que cuando tomamos estos símbolos, estas imágenes, literalmente, pues distorsionamos el significado de estas visiones. Muy bien, pasemos ahora a la segunda lectura, que viene de la primera carta de Juan. Bueno, una lectura bellísima. Dice: queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos e hijas de Dios, sino que lo somos, ¿no? Es algo impresionante de que nos atrevamos a identificarnos como hijos e hijas amados de Dios. De que no simplemente somos creyentes, sino que hemos sido adoptados por Dios en Jesucristo para vivir en esta relación de intimidad y confianza que Jesús, Hijo amado de Dios, vive con Dios Padre. Y esta es la realidad a la cual se nos llama, se nos invita. Así que son palabras impresionantes. ¿Sí? Pues no solo somos hijos e hijas de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. No fue reconocido, no fue aceptado, fue rechazado. Sin embargo, esa es la identidad y dignidad de Cristo, Hijo amado de Dios. Y después dice: hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya que sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. San Pablo nos dice que ahora vemos como por medio de un velo, pero que después ese velo se nos quitará para poder ver a Dios, a Jesucristo tal y como es, ¿no? Así que ya en Cristo somos hijos e hijas amados de Dios. ¿Qué es lo que seremos después cuando regrese en la segunda venida de Jesucristo? Eso pues es una buena pregunta, pero no es una pregunta para que nos rompamos la cabeza, puesto que lo que lleguemos a hacer ya corre por cuenta de Dios, no por cuenta nuestra, ¿no? Pero si tan solo podemos identificarnos y hacer nuestro esta realidad de que somos hijos e hijas amados de Dios, ya es un gran paso para no solamente para nuestra identidad, sino para la forma de vivir con esta identidad y dignidad nuestra. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Así que todavía hay una gran revelación más que se nos dará en la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Que seremos como Él, nos dice el autor Juan. Algo impresionante, una esperanza muy bella en la cual podemos vivir, ¿no? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es el comienzo del
del gran discurso de Jesucristo, el primer discurso de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, y es el Sermón de la Montaña, donde se abre con las bienaventuranzas. Es interesante de que en esta solemnidad de todos los santos se nos dé el Evangelio ¿no? Curioso de que cuando hablamos de fidelidad a Dios, por ejemplo, o también cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación o confesión, casi siempre lo que mencionamos, lo que utilizamos son los 10 mandamientos. Cuando estos 10 mandamientos vienen del Antiguo Testamento. Y es curioso cómo aún nos aferramos a los 10 mandamientos cuando tenemos las bienaventuranzas que superan por mucho a lo que los 10 mandamientos nos llaman. Con esto no estoy diciendo que tenemos que negar y rechazar los 10 mandamientos. Lo que sí estoy diciendo es de que en las bienaventuranzas que en Cristo mismo tenemos algo mucho más grande a lo cual somos llamados, que los 10 mandamientos de cierta manera es algo mínimo, pero que Jesús no nos pide lo mínimo, nos pide mucho más, considerando la vida que se nos da en Él, ¿no? Y es impresionante cómo seguimos insistiendo en utilizar los 10 mandamientos como la medida de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios o un cristiano, cuando ignoramos tan fácilmente o simplemente no le damos atención o no le damos importancia a esto que Jesús en este sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, nos presenta una visión del reino, una visión de la comunidad cristiana a la cual somos llamados a formar y que tan fácilmente la ignoramos. Tristemente, para muchos cristianos piensan que el ser un buen cristiano, el ser un buen católico es simplemente que se abstuvieran del pecado, o sea, de no cometer pecado, y reducen su vida cristiana simplemente a no pecar. Pero eso es lo mínimo. Los santos y santas que celebramos hoy en día no se los reconoce o no han sido levantados a los altares o no los reconocemos como héroes de la vida cristiana, no simplemente porque se abstuvieron de pecar. No, se les reconoce en sus vidas heroicas porque vivieron los valores del reino, particularmente del amor, de la compasión, de la misericordia, y no simplemente porque se abstuvieron de no pecar, ¿no? Y aquí, en estas bienaventuranzas, nos presenta los ideales de los hijos e hijas de Dios, los ideales del reino de Dios, los ideales de lo que significa ser parte de esta comunidad del reino. Dichosos los pobres de espíritu, dice Jesucristo, porque reconociendo nuestra pobreza, reconociendo nuestra necesidad, en la cual no tenemos nada en que podemos pararnos, en que podemos justificarnos, autojustificarnos, y que a pesar de esto, Dios viene a nosotros, a salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Así que reconocer nuestra pobreza de espíritu es reconocer nuestra necesidad, tanto de Dios como de su gracia, de su espíritu, y de que esto es lo que nos salva. Esto es lo que nos justifica, esto es lo que nos hace parte del reino. Y continúan las bienaventuranzas diciendo, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Pues es parte de nuestra experiencia de comunidad del reino, de consolar a los que lloran, desconsolar a los que sufren. Y este es el tipo de comunidad que somos llamados a formar. Y no simplemente a cristianos, sino a todos aquellos que están sufriendo, que están pasando por dificultades. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra, ¿no? Por sufridos, pues, es porque al mundo no les importan, pero en la comunidad del reino, en la comunidad a la cual somos llamados a ser parte de, somos llamados a atender a aquellos más necesitados, aquellos más vulnerables. Esto es lo que significa ser parte de la comunidad del reino. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si quizás conocemos a alguien que ha dedicado su vida a la justicia,
y que quizás la sociedad y el mundo no lo reconoce, pero aquellos que han vivido los beneficios de esos sacrificios reconocen a esos hombres, a esas mujeres que el mundo nunca los reconoció, el mundo nunca los aplaudió, pero que sus vidas ejemplares, heroicas, por la justicia, por el amor, por la misericordia de Dios, marcaron las vidas de aquellos que tocaron sus vidas. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Nuevamente, esto es parte de a lo que somos llamados como parte de esta comunidad del reino. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y por limpio de corazón, no simplemente hace referencia de que uno no tenga pecado, no. Por limpieza de corazón se refiere, yo creo, a algo más profundo, una identificación plena con Cristo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos e hijas de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que estas bienaventuranzas definen no simplemente al individuo, sino también definen la comunidad que somos llamados a ser parte en Cristo. Y nuevamente, el Sermón de la Montaña abre con estas bienaventuranzas y Jesús se las dirige a sus discípulos. Y por discípulo no simplemente se refiere a los 12, se refiere a la cantidad de hombres y mujeres en torno a Jesús, ¿no? Y que esta es la visión de Jesús del reino al cual Dios Padre nos llama en Él, ¿no? Y pensar de que aún seguimos simplemente utilizando los 10 mandamientos como la regla para nuestra vida, cuando el Evangelio y particularmente estas bienaventuranzas del reino el Sermón de la Montaña supera inmensamente a los 10 mandamientos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.